right, very good, brothers, sisters. Muy bien, hermanos y hermanas. We now go on to our sixth session Ahora vamos a la sesión número 6, where we deal more fully with the doctrine of election. donde tratamos de una manera más completa la doctrina de la elección. So in Romans 8, Así que en Romanos 8, Paul explained the nature of life in the Spirit. Pablo explica la naturaleza de la vida en el Espíritu. He talked about our sonship in Christ Él habla acerca de nuestra filiación en Cristo and the ultimate victory that we possess as a result of God's sovereignty and redemption. y la victoria definitiva que poseemos como resultado de la soberanía de Dios en la redención. And then he concluded with the incredible truth of our eternal security. Y concluye con la verdad triunfante de nuestra seguridad eterna. There is nothing that can separate the believer from the love of God manifested in Christ Jesus. Que es que nada puede separar al creyente del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. So true salvation cannot be lost. Así que la verdadera salvación no puede ser perdida. But this teaching raises significant questions about the Jews. Pero este asunto también trae muchas preguntas de parte de los judíos. Aren't they God's chosen people? ¿Acaso ellos son el pueblo escogido por Dios? Didn't God promise to make the Jewish people his own? ¿Acaso él no prometió que iba a hacer a los judíos suyos, su pueblo? Were God's promises to Israel nullified because of their disobedience? ¿Acaso las promesas de Dios a Israel fueron anuladas por su desobediencia? More specifically, it leads down to this question. Más específicamente lo vemos en esta pregunta. Does this mean if I disobey, God's promises will no longer belong to me? ¿Significa que si yo desobedezco, las promesas de Dios ya no se van a aplicar en mí? And so Paul's answer to all of those questions come in chapter 9. Así que Pablo responde todas estas preguntas en el capítulo 9. And his answer is God's sovereignty in election. Y su respuesta es la soberanía de Dios en la elección. This is where we want to define unconditional election. Aquí es donde nosotros queremos definir lo que es la elección incondicional. This is defined as God's eternal and sovereign choice Se define como la elección eterna y soberana de Dios, made before creation hecha antes de la creación, to grant faith, repentance, and salvation conceder fe, arrepentimiento y salvación to certain people a ciertas personas, based entirely upon his grace basándose únicamente en su gracia and not any foreseen merit, faith, or goodness in the individual. y no en ningún mérito, fe o bondad previstos en el individuo. That truth is what we're going to unpack here, Y esa verdad es la que vamos a estar estudiando acá. or that rather chapter 9 is going to explain to us. Pero el capítulo 9 va a estar explicándonos esto. So as we go to Romans 9, we look first at verses 1 through 5. Así que cuando vamos al capítulo 9, vemos del versículo 1 al 5. Paul opens this chapter by expressing his own agony over the spiritual lostness of his own people. Pablo comienza este capítulo expresando su propia agonía por la perdición espiritual de su propio pueblo. From the very beginning of this letter, Desde el inicio de esta epístola, de esta carta, Paul has made it clear that even though the Jews had a special covenant history with God, Pablo ha dejado claro que, aunque los judíos tenían una historia de alianza especial con Dios and the benefit of his divine revelation, y se beneficiaban directamente de su revelación divina, they were just as lost as the Gentiles. estaban tan perdidos como los gentiles. Remember what he said earlier in this book. Recuerden lo que dijo antes en esta carta, All have sinned and fall short of the glory of God. que todos hemos pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. There is none righteous, no, not one. No hay ni siquiera un justo, no hay uno. There is none who seeks for God. No hay nadie quien busque a Dios. No man is justified by works of the law, Ningún hombre justificado por las obras de la ley, because no mere man can keep the law of God perfectly. porque ningún hombre puede guardar la ley de Dios perfectamente. So all unbelieving Jews are under God's judgment and wrath, Así que todos los judíos
que no creen, los judíos incrédulos, están también bajo la ira de Dios. just as all unbelieving Gentiles are under God's judgment and wrath. De la misma forma como todos los gentiles incrédulos están bajo el juicio y la ira de Dios. And this burdens Paul's heart. Y esto realmente era un peso en el corazón de Pablo. Though it is not literally possible, Aunque no es literalmente posible, Paul's sorrow over his people la tristeza de Pablo le lleva a decir, leads him to say that he would give up his own salvation if they could be saved. Pablo lo que hace en su lamento es que él dice que él pudiera entregar aún su propia salvación para que ellos sean salvados. The Jews were the ones who had been given the blessings of God's revelation. Los judíos eran los que habían recibido todas las bendiciones de la revelación. They were recipients of the covenants and promises. Eran los recipientes de los pactos y las promesas de Dios. Even the Messiah was born among them. Incluso el Mesías había nacido entre ellos. But in their hardness of heart, they rejected Christ. Pero en su dureza de corazón rechazaron a Cristo, And this grieved his heart. lo que entristeció su corazón. I just would give us a side note here. Quiero solamente dar una nota aquí. Are we similarly burdened for our countrymen? ¿Nos sentimos de la misma manera por nuestros compatriotas? This is the heart of an evangelist. Este es el corazón de un evangelista. You grieve when you see the lostness of your brethren, Tú te hieres cuando tú ves la perdición de tus hermanos. and you pray for and you desire their salvation. Y tú oras por ellos y deseas su salvación. Such a good example for us. Es un buen ejemplo para nosotros. So let's go on to verse 6. Así que vayamos al versículo 6. Many people, especially the Jews, Muchas personas, y especialmente los judíos, they would be tempted to look at this situation se verían tentados a mirar esta situación and either say that Jesus was not the promised Messiah, y decir que Jesús no era el Mesías prometido, or that God had somehow failed to keep his promises to Israel. o que Dios de alguna manera había incumplido, había fallado en sus promesas a Israel. It is that very thought which Paul proceeds to refute. Es en ese pensamiento el que Pablo procede a refutar. He says the word of God has not failed, Él dice, la palabra de Dios no ha fallado, for they are not all Israel who are descended from Israel. porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. This is an incredibly significant statement. Esto es una declaración muy importante. God's people are not physically defined by circumcision and bloodlines and ancestry from Abraham. Los hijos de Dios no son diferenciados porque están circuncidados o por su sangre o por su descendencia. God's people are defined spiritually by faith and the circumcision of the heart. Los hijos de Dios son diferenciados y son reconocidos por su fe y por la circuncisión de su corazón. So true Israel is believing Israel. Así que vemos que los verdaderos israelitas son los israelitas que han creído. So as long as there are Jewish believers, God's word has not failed. Así que mientras haya judíos creyentes, la palabra de Dios no ha fallado. Remember what Paul said back in Romans 4:13. Recordemos lo que dijo Pablo en Romanos 4:13. Romanos 4:13 dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. So Paul now begins to prove this in verses 7 through 9. Así que ahora Pablo comienza a demostrar esto en los versículos del 7 al 9. Ishmael was Abraham's first son. Ismael fue el primer hijo de Abraham. Under normal law and circumstances, Según la ley y las circunstancias normales, the firstborn son was the heir of promise. el primogénito era el heredero de la promesa. Abraham actually pleaded with God to make Ishmael the son of promise in Genesis 17:18. De hecho, Abraham suplicó a Dios que hiciera a Ismael el hijo de la promesa en Génesis 17:18. But God said no. Y Dios dijo no. Instead, he would give Abraham a second son named Isaac.
sino que le daría a Abraham un segundo hijo llamado Isaac, who would be the heir of promise. que sería el heredero de la promesa. Ishmael was born of Abraham in the flesh. Ismael nació de Abraham en la carne. God promised to bless him in earthly terms, Dios prometió bendecirlo en términos terrenales, but he was not the vessel through which God would bring his covenant. pero él no era el instrumento a través del cual Dios cumpliría sus promesas del pacto. So being born of Abraham did not make him a child of God. Así que haber nacido de Abraham no lo convertía en hijo de Dios. Isaac, on the other hand, Isaac, por el otro lado, was God's chosen child of promise. era el hijo prometido, elegido. He was the true seed. Él era la verdadera simiente. He would be the father of Israel and thus one of the patriarchs of the promise. Él sería el padre de Israel y por lo tanto uno de los patriarcas de la promesa. And this by God's doing. Y esto es por obra de Dios. God selected the vessel of his promise. Dios escogió el recipiente de su promesa. Paul stays with the patriarchs and gives another example in verses 10 through 13. Pablo se queda con los patriarcas y da otro ejemplo en los versículos 10 y 13. Isaac's wife, Rebekah, conceived twins. La esposa de él, Rebeca, concibió gemelos. Before the twins were even born, God had already chosen who the child of promise would be. Y antes de incluso que nacieran los gemelos, Dios ya había elegido quién sería el hijo de la promesa. Once again, God would supersede cultural norm and expectation by passing over the older son and choosing the younger. Una vez más, Dios sustituiría la norma y las expectativas culturales al pasar por alto al hijo mayor y elegiría al menor. And Paul is very clear that God's choice was not based on any foreseen merit in either of them. Y Pablo deja claro que la elección de Dios no se basó en ningún mérito previsible en ninguno de los dos. This was before they had done anything good or bad. Esto es antes de que ellos hayan hecho algo bueno o algo malo. And it is not because of works, but because of him who calls. Y no es por obras, sino es por causa de aquel que los llamó. So Jacob, the younger son of Isaac, Así que Jacob, el hijo menor de Isaac, would receive the covenant promise of God. recibiría la promesa del pacto de Dios. And Esau, the older son of Isaac, Y Esaú, el hijo mayor de Isaac, would be excluded from the promise. quedaría excluido de la promesa. Even more, as Paul quoted from Malachi 1, 2 through 5, Es más, como Pablo citó de Malaquías 1, 2 al 5, Jacob I loved, but Esau I hated. y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Now, how do we understand God's hatred? Ahora, ¿cómo entendemos? How do we understand God's hatred that is mentioned here? ¿Cómo entendemos lo que quiere mostrar Dios aquí? We want to be very cautious to understand that divine hate. We want to be very careful in how we understand this mention of God loving Esau, or loving Jacob but hating Esau. All right, ya, I understand now. Queremos entender muy bien cómo es que Dios muestra aquí, cómo es que Dios muestra que Dios ama a Jacob, pero a Esaú aborreció. Eso queremos entender bien. Okay. So we want to be cautious to understand that divine hate is not the same as sinful human hatred. Queremos ser cautelosos al entender que el odio divino no es lo mismo que el odio humano pecaminoso. In God's hatred, there is no malice, En el odio de Dios no hay malicia, no vindictiveness, no hay venganza, there is no unholy anger or bitterness. no hay una ira impía ni amargura. God condemns those kinds of things throughout His Word. Dios condena este tipo de cosas a lo largo de toda su palabra. But as John Murray has rightly indicated, Pero como ha indicado John Murray, there is a holy jealousy that God has for His own honor and glory. existe un celo santo que Dios siente por su propio honor y gloria, And that holy jealousy spawns a virtuous anger. que engendra una ira virtuosa y una indignación justa, And a righteous indignation y a persona o que lo niegue y que blasfeme contra él o lo denigre, for anything or anyone who would deny or blaspheme or denigrate Him.
o persona que lo niegue, blasfeme contra él o lo denigre. So this hate specified in Romans 9:13 Así que este odio especificado en Romanos 9:13 belongs to the transcendent realm of God's sovereignty for which there is no human analogy. pertenece al reino trascendente de la soberanía de Dios, para el que no existe analogía humana. God chose Jacob over Esau to inherit his promise. Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú para heredar su promesa. Both men were descendants of Abraham. Ambos hombres eran descendientes de Abraham. Both men were from the same father and mother. Ambos tenían el mismo padre y la misma madre. And both men were sinners. Y ambos eran pecadores. It was God's sovereign choice that determined their destiny, Fue la elección soberana de Dios la que determinó su destino, as well as the destiny of those who issued forth from them. así como el destino de aquellos que descendieron de ellos. God loved Jacob and hated Esau. Dios amaba a Jacob y aborrecía a Esaú, According to Malachi 1:2-5, según Malaquías 1, 2 al 5. God determined to make Esau and his descendants a desolation. Dios decidió convertir a Esaú y a sus descendientes en una desolación, So that the Lord would be glorified beyond the borders of Israel. para que el Señor fuera glorificado más allá de las fronteras de Israel. And this determination was made before either man was born. Y esta decisión fue tomada antes de que ninguno de los dos naciera. So with this, Paul sets forth three propositions. Así que Pablo expuso así tres proposiciones. Number one, Número 1. as the blessing of the covenant separates the nation of the Israelites from all other people, so the election of God separates the men of that nation. Así como la bendición del pacto separa a la nación de los israelitas de todos los demás pueblos, la elección de Dios separa a los hombres de esa nación. Number two, Número 2. there is no other foundation of election than the mere goodness and mercy of God. No hay otro fundamento para la elección más que la mera bondad y misericordia de Dios, Which embraces whom he chooses, que abraza a quienes Él elige, without paying the least regard to works, even after the fall of Adam. sin prestar la menor atención a las obras, incluso después de la caída de Adán. And so the Lord, in his gratuitous election, is free and unrestrained Entonces el Señor en su elección gratuita es libre y no está limitado by the necessity of bestowing the same grace equally on all. por la necesidad de otorgar la misma gracia por igual a todos. He passes by such as he wills, and he chooses for his own according to his will. Él pasa por alto a quienes quiere y elige para sí según su voluntad. As we move to verse 14, Mientras nos movemos hasta el versículo 14, Paul anticipates that the biblical truth of God's unconditional election will cause men to accuse him of injustice. anticipa que la verdad bíblica de la elección incondicional de Dios hará que los hombres lo acusen de injusticia. Men might believe that if God sovereignly chooses which individuals will be saved, that God is therefore capricious and wrong to violate our personal autonomy. Los hombres podrían creer que si Dios elige soberanamente qué individuos serían salvos, entonces Dios es caprichoso y se equivoca al violar nuestra autonomía personal. And he is wrong to make his choice apart from any consideration of what we do or what we will. Que está equivocado al hacer su elección sin tener en cuenta lo que hacemos o lo que queremos. But once again, as Paul has already established, Pero una vez más, como Pablo ya estableció back in Romans 3:10-12, en Romanos 3, del 10 al 12, and Romans 8:7, y también 8 y 7, apart from God changing our hearts, we are depraved. a menos de que Dios cambie nuestros corazones, somos depravados. We willfully reject God, and we don't even have the abilities to submit ourselves to him. Rechazamos voluntariamente a Dios y ni siquiera tenemos la capacidad de someternos. And this brings us back to a truth that we've already stated. Y esto nos vuelve a una verdad que ya hemos establecido. If God gave us all only justice, Si Dios nos diera a todos solo justicia, then every single human being would be irrevocably condemned to the eternal torment of hell. entonces cada ser humano estaría irrevocablemente condenado al tormento eterno del infierno. That is raw justice. Eso es justicia pura.
And so in response to the idea that God is unrighteous, Paul says, may it never be. Entonces, en respuesta a la idea de que Dios es injusto, Pablo dice, de ninguna manera. Paul then quotes Exodus 33:19 to remind us that God's will and God's choice is not constrained by anyone or anything outside himself. Pablo luego cita Éxodo 33:19 para recordarnos que la voluntad y la elección de Dios no están limitadas por nada ni nadie fuera de Él mismo. So let's read verses 14 through 16 together in Romans 9. Así que vamos a leer Romanos 9 del 14 al 16. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. So this doctrine of unconditional election Así que esta doctrina de elección incondicional proves that God's highest value is his own glory. demuestra que el valor más alto de Dios es su propia gloria. It proves that he is righteous because his divine will is not constrained by any other force or will in existence. Demuestra que Él es justo porque su voluntad divina no está limitada por ninguna otra fuerza o voluntad existente. He is the only being in the universe with a complete freedom of the will. Él es el único ser en el universo con total libertad de voluntad. That means that those who deny unconditional election, Eso significa que aquellos que niegan la elección incondicional they are saying that God's highest value is the individual human will. están diciendo que el valor más alto de Dios es la voluntad humana individual. And in doing so, they make God an idolater. Y al hacerlo convierten a Dios en un idólatra. Think carefully about this. Piensen muy cuidadosamente en esto. If God values anything more highly than himself, Si Dios valora algo más aparte de sí mismo, he is committing idolatry. Él está cometiendo idolatría. So therefore, it is the man-centered view that makes God unrighteous. Entonces es la manera del hombre de pensar en sí mismo que ve a Dios de una manera injusta. God is sovereign. Dios es soberano. So we say verse 16 again. Así que vemos el versículo 16 otra vez. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. That takes us to verses 17 and 18. Y esto nos lleva a versículos 17 y 18. Paul then gives a specific example in Pharaoh Pablo pone un ejemplo del faraón, of how God is sovereign over the individual will. de cómo Dios es soberano sobre la voluntad individual. He quotes from Exodus 9:16 to show that God hardened Pharaoh for his own sake. Cita Éxodo del 9 al 16 para mostrar que Dios endureció a Faraón por su propio bien, For the purpose of lifting up his name in all the earth. con el propósito de exaltar su nombre en toda la tierra. He has mercy on whom he wills, and he hardens whom he wills. Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. And so God acts with absolute sovereignty and power to accomplish his good purpose. Entonces Dios actúa con soberanía y poder absolutos para cumplir su buen propósito. He raises men up, Él levanta a los hombres and he crushes with impunity. y los aplasta con impunidad. He elects the recipients of his grace, Él elige a los destinatarios de su gracia and he condemns those who spurn his name. y condena a los que desprecian su nombre. In all he does, God is perfectly just. Y en todo lo que hace, Dios es perfectamente justo. Brothers and sisters, when we hear this, we struggle with this Hermanos y hermanas, cuando escuchamos esto, luchamos un poco. because it seems like, it feels like God is violating our will, Porque se siente que es como si Dios estuviera violando nuestra voluntad. that we are all just puppets of his sovereignty. Que solamente nos sentimos como títeres de su soberanía. But again, Pero de nuevo, we have to remember depravity.
Tenemos que recordar lo que es la depravación. Depravity means that every human heart is already unyielding and condemned. Es recordar que todo corazón todo corazón pecaminoso ya ha sido condenado. God is not the least bit in just to harden us or to utilize sinful men to serve his sovereign purposes. Dios no es injusto al endurecer corazones para cumplir con sus propósitos divinos. At the same time, God's sovereignty does not mean we are just puppets. Al mismo tiempo, la soberanía de Dios no significa que somos títeres solamente. When we are lost, Cuando estábamos perdidos, we willingly choose sin and self over God. voluntariamente escogimos pecar y en contra de Dios. If God desires to harden us further, Si Dios decide endurecer nuestro corazón más, all he has to do is remove his hand of restraint. lo único que Él tiene que hacer es remover su mano que lo restringe. When we are willingly regenerated by the Holy Spirit, Cuando nosotros Excuse me. somos regenerados por el Espíritu, we willingly choose to repent and believe and to love God before self. voluntariamente nos acercamos a Cristo en arrepentimiento y para salvación. So God never takes away our will. Así que Dios nunca quita nuestra voluntad. He either gives us over to our own sinful will in judgment, Nos entrega nuestra propia voluntad en juicio, or he redeems our will as an act of his sovereign grace. o bien redime nuestra voluntad como un acto de su gracia soberana. Let me pause here and take us to an example. Déjenme parar aquí un momento y llevarnos a un ejemplo. Turn with me to Acts chapter 4. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 4. In Acts chapter 4, there is persecution against the early church. En capítulo 4 vemos que hay persecución de la iglesia primitiva. The apostles were being threatened by the religious authorities with persecution if they continued to preach the gospel. Los apóstoles estaban siendo perseguidos por las autoridades y los amenazaban en castigarlos si seguían predicando el evangelio. And so they had just been released from custody with the Jewish authorities. Y recién habían sido liberados de las autoridades And they gathered together to pray. y se juntaron para orar. And so let's read together Acts chapter 4, Así que leamos juntos Hechos capítulo 4, verses 24 to 28. versículos 24 al 28. Hechos 4, 24 al 28. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. So these men, Herod and Pontius Pilate, Así que estos hombres, Herodes y Poncio Pilato, they were evil men. eran hombres malvados. According to their own sinful hearts, De acuerdo a su propio corazón pecaminoso, they chose to persecute Jesus, decidieron perseguir a Jesucristo, to put him to death, llevarlo hasta la muerte, along with the peoples and of Israel and the Gentiles. junto con los gentiles y el pueblo de Israel. But also, Pero también, they did exactly what God predestined them to do. también hicieron lo que la mano de Dios había predestinado que hicieran. It was God's ordained will that these men put his son to death. Era la voluntad ordenada de Dios que estos hombres pusieran a su hijo para muerte. Because in the death of his son, salvation would come. Porque en la muerte de su hijo vendría la salvación. And so Herod and Pilate, Así que Herodes y Poncio Pilato, imagine a situation. imaginen la situación.
where they say, "But God, we were just doing your will. Ellos dirían, pero Dios, solo estábamos haciendo tu voluntad. You can't hold us responsible for killing your son when you wanted your son to be killed." No nos puedes hacer responsable de matar a tu hijo cuando tú querías hacerlo. Will that argument suffice? Will that argument be accepted by God? ¿Acaso este argumento sería aceptado por Dios? No. No. These men did evil of their own will. Estos hombres hicieron lo malo, la maldad de su propio corazón. And yet at the same time, these men were instruments of the divine will of God. Pero al mismo tiempo, estos hombres fueron instrumentos de cumplir la voluntad de Dios. Okay. Just another example to help us understand. Eso es un ejemplo para ayudarnos a entender. Moving on to verse 19. Moviéndonos al versículo 19. Paul rightly anticipates the next question that inevitably follows in response to this idea. Pablo anticipa entonces la pregunta que inevitablemente surgiría en respuesta a la elección individual o incondicional. Why does God still find fault for who resists his will? ¿Por qué Dios pues inculpa a alguien? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? The implication of these words is that God is somehow severe and cruel to judge men for their sins. La implicación de estas palabras es que Dios es de alguna manera severo y cruel a juzgar a hombres por sus pecados. When he is the one who determines whether or not they will believe or be hardened. Cuando es Dios mismo quien determina si creerán o se endurecerán. But even these questions reveal the essential problem of the human heart. Pero incluso estas preguntas revelan la verdadera condición del corazón pecaminoso del hombre. God has made it very clear that he is the creator. Dios ha dejado muy en claro que Él es el creador. He is the king. Él es el rey. He is the judge. Él es el juez. Yet we stubbornly contend that we know better than him. Pero nosotros obstinadamente sostenemos que sabemos más que Él. We make ourselves his judge. Nos vemos como jueces de Dios. That is why Paul says this in verse 20. Por eso Pablo responde esto en el versículo 20. Who are you, O man, who answers back to God? Y dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? In other words, En otras palabras, who are you to tell the sovereign of the universe what he can and cannot do? ¿quién eres tú para decirle al soberano del universo lo que puede hacer y lo que no puede hacer? Paul then uses the metaphor of a potter shaping clay Pablo entonces utiliza la metáfora de un alfarero que moldea el barro that God alone has the right to shape vessels. para recordarnos que solo Dios tiene el derecho de moldear estos vasos, estos barros, este barro. Some vessels for honorable use, like Moses, Algunos vasos de esto para honorable como Moisés, and vessels for dishonorable use, like Pharaoh. y vasos para uso de deshonra como el faraón. Remember this. Recuerden esto. Verses 22 and 23. Versículos 22 y 23. As a function of his holiness, Como parte de su santidad, God desires every moment to demonstrate his wrath and make his power known through the judgment of the wicked. Dios desea demostrar en todo momento su ira y dar a conocer su poder a través del juicio de los malvados. But because God is long-suffering, Pero como Dios es longánimo, he patiently endures the wickedness of vessels of wrath soporta pacientemente la maldad de los vasos de ira, for the sake of displaying the glory of his grace to his children. con el fin de mostrar la gloria de su gracia a sus hijos. That then takes us to verses 24 through 29. Y eso nos lleva a los versículos 24 y 29. Paul then quotes from the prophets Hosea and Isaiah to teach this truth. Pablo cita a los profetas Oseas e Isaías para enseñar, para presentar esta verdad. That God not only elects and calls his people from among the Jews, Que Dios no solo elige y llama a su pueblo de entre los judíos, he also elects and calls his people from among the Gentiles. sino que también elige y llama a su pueblo de entre los gentiles. In the time of Hosea, En la época de Oseas, God had disavowed his own people Dios había repudiado a su propio pueblo because of their exceeding sin.
debido a su gran pecado, stating that they were no better than pagan Gentiles. afirmando que no eran mejores que los gentiles paganos. But God, in his love, Pero Dios en su amor later sought them out and reinstated them. los buscó y los reinstauró And then during the time of Isaiah, durante la época de Isaías. God told them that Israel would be desolated by the nation of Assyria. Dios dijo que Israel sería devastado por la nación de Asiria And only a remnant would be saved. y solo un remanente sería salvado. These two quotes together substantiate Paul's argument. Estas dos citas juntas corroboran el argumento de Dios, God chose de to Pablo, perdón. God chose to love a people that were cast off as Gentiles in the time of Hosea, Dios eligió amar a un pueblo que fue rechazado como gentil en la época de Oseas. and he chose to save a remnant out of wicked Israel during the time of Isaiah. Y eligió salvar un remanente del malvado Israel durante la época de Isaías. Similarly, it is God's choice to save Jews and Gentiles under the new covenant. Del mismo modo, es elección de Dios salvar a los judíos y gentiles bajo el nuevo pacto, Making them his people. convirtiéndolos en su pueblo. So verses 30 through 33 then summarize this chapter and set the stage for the next chapter. Así que los versículos 30 y 33 resumen este capítulo y preparan el escenario para el siguiente. The Gentiles were not looking for God nor living for him in any way. Los gentiles no buscaban a Dios ni vivían para Él de ninguna manera. Yet in accordance with his own sovereign purpose, Sin embargo, los gentiles no buscaban a Dios ni vivirían para Él de ninguna manera. God decided to embrace those who were completely undeserving of his favor. Dios decidió acoger a aquellos que eran completamente indignos de su favor. Conversely, Por el contrario, Israel tried to gain salvation by the works of the law and stumbled over Christ. Israel trató de obtener la salvación mediante las obras de la ley y tropezó con Cristo. But God is not done with them yet. Pero Dios aún no ha terminado con ellos. He who believes in Jesus will not be disappointed. El que cree en Jesús no será avergonzado. Okay. So that is all of Romans 9. Bueno, y eso es todo el Romanos 9. Now I do want to touch upon next the main alternative to interpretation of Romans 9. Ahora sí quiero mostrar de una manera el punto principal de lo que habla Romanos 9. I have given you the interpretation that sees Romans 9 as being about individual unconditional election. Les he mostrado este punto de vista acerca de Romanos 9 que habla acerca de la elección incondicional individual. There's an alternate view that deny that. Hay una visión, una otra forma que lo ven que niega esto. There are some theologians that say that Paul is writing about God's choice of nations, not individuals. Hay personas y teólogos que dicen que Dios está hablando acerca de la elección de naciones y no de su pueblo. This argument is the dominant view among semi-Pelagians and Arminians who are seeking to defend human free will over and against any idea of God's sovereignty and salvation. Y esto es un punto de vista de semipelagianos y también de arminianos que buscan defender su punto de vista acerca de la salvación. They treat the whole center section of Romans, chapter 7 through 11, Ellos tratan todo este capítulo desde el 7 hasta el 9 as referring to Israel as a nation, not individuals. refiriéndose a Israel como una nación en sí, no como individuos. They say that even when Paul is sharing his personal testimony about struggling with sin in chapter 7, Ellos dicen que cuando Pablo comparte su testimonio de cómo él lucha con el pecado en el capítulo 7, that he is just using himself as a representative for all of Israel. que él mismo está usándose como un representante por todo Israel. They also say that Jacob and Esau represent covenant and non-covenant nations. Ven y dicen que Jacob y Esaú representan naciones que tienen el pacto y naciones que no tienen el pacto. And that Pharaoh, for example, represents Egypt. Y que el faraón, por ejemplo, representa a Egipto. And so therefore they say that election is corporate. Y por lo tanto dicen que la elección es corporativa. God has chosen a people, Que Dios ha escogido un pueblo, unas not personas. individuals, No individualmente, but a people. sino un pueblo. And those who freely exercise their faith in Christ
are included in that people. Y aquellos que libremente ejercen su fe en Cristo son incluidos en ese pueblo. Those who do not Aquellos que no lo hacen are not. no son parte de ese pueblo. There are some in this view and outside this view Hay algunos en este punto de vista y fuera de este punto de vista who also still want to contend that God's choice is based upon a foreseen faith, que piensan que Dios está de alguna manera forzando la fe that the individual will freely exercise at some future point. y para que ellos de alguna manera están escogiendo libremente creer en Él. So let me make this a little easier to understand. Así que déjenme hacer esto de una manera más fácil de entender. Persons who believe this view Personas que creen este punto de vista are basically saying that God draws a circle, están diciendo que Dios es como que dibujara un círculo and God says, I am determined to save anyone who's in that circle. y que dicen que Dios prácticamente está diciendo, yo he determinado salvar todo el que entre en este círculo. But you as the individual, Pero tú como un individuo, you get to choose whether you're in the circle or out of the circle. tú puedes escoger si estás dentro del círculo o fuera del círculo. Because God is saving a nation, a people. Porque Dios está salvando una nación, un pueblo. You choose whether or not you're part of that people. Tú escoges, tú eliges si eres parte de ese pueblo o no. The problem with that interpretation El problema con esa interpretación is Romans 9 itself. es Romanos 9 mismo. The whole thrust of Paul's argument in Romans Todo el argumento que Pablo ha venido presentando en Romanos, is to show that the idea of a nationalistic salvation is wrong. que toda la idea de una salvación nacional está equivocado. Remember, that's what the Jews believed. Recuerden que eso es lo que los judíos creían. Just because we're Jewish, Solo porque somos judíos, we're saved. somos salvados. And that's exactly what Paul has been writing to say is wrong. Y esa es la razón por la cual Pablo escribe, ellos están equivocados. So that view doesn't fit the context of Romans at all. Así que ese punto de vista no entra en el contexto de Romanos para nada. Nationalistic salvation is wrong. La salvación nacional está equivocada. Ultimately, God is the one who chooses one individual over another. Últimamente Dios es el que escoge a quien salva, como un individuo sobre otro. His choice is not predicated on human choice, either present or future. Su elección no se basa en la elección humana presente o futura. Furthermore, objections that Paul anticipates in verses 14 and 19 don't make any sense if human free will is still the determinative factor in salvation. Además, las objeciones que Pablo anticipa en los versículos 14 y 19 no tienen ningún sentido si el libre albedrío humano sigue siendo el factor determinante en la salvación. Why would anyone accuse God of injustice or wonder why God still finds fault in man if the choice to be saved remains their own? ¿Por qué habría alguien de acusar a Dios de injusticia o de preguntarse por qué Él todavía haya culpa en el hombre si la decisión de ser salvo dependiera de cada uno? So that view of a national election does not fit the text. Así que esa forma de ver, ese punto de vista de una salvación nacional no entra en efecto aquí. It is God's choice. Es la elección de Dios. I want to come back and talk about, again, God's purpose in revealing this truth of election to us. Quiero volver y hablar acerca del propósito de Dios al revelar la verdad de la elección. This doctrine of election keeps us from diminishing the work of Christ on the cross and the glory of God. La doctrina de la elección nos impide menospreciar la obra de Cristo en la cruz y la gloria de Dios. When we say that God did everything to save us, Cuando decimos que Dios lo hizo todo para salvarnos, but it is still my choice whether or not to receive it, pero que es mi elección aceptarlo o no, we are saying that Christ died on the cross to make men savable, estamos diciendo que Cristo murió en la cruz para que los hombres, but that he did not actually secure anyone's full salvation. pudieran ser salvados, pero que en realidad no aseguró la salvación completa de nadie. Let me make this a little more clear. Déjenme hacer esto de una manera más clara. When Jesus died on the cross, Cuando Cristo murió en la cruz, did he actually save people from their sins, Él de verdad salvó personas de su pecado,
Or did he just create the possibility for people to be saved? ¿O solamente creó la capacidad para que las personas pudieran ser salvadas? The Bible never speaks of the work of Christ as merely creating a possibility. Las escrituras nunca enseñan la obra de Cristo solamente como para crear la posibilidad de que alguien sea salvo. It says when he died on the cross, he saved sinners. Él dice que cuando Él murió en la cruz, Él salvó a los pecadores. So if our salvation is by our personal choice alone, Así que si la salvación es por nuestra propia decisión, if salvation is 99.9% God and 0.01% our effort, si decimos que la salvación es 99.99% obra de Dios y un 0.01% de nuestro esfuerzo, in that we were the ones who of our own free will heard and embraced the gospel, ya que fuimos nosotros quienes por nuestra propia voluntad escuchamos y abrazamos el Evangelio, then we are still robbing God of some of his glory. le robamos a Dios la gloria que le corresponde. So the doctrine of election humbles us. Así que la doctrina de la elección nos hace humildes. Scripture teaches us that we are sinful and deserving wrath. La Escritura nos enseña que somos pecadores y merecedores de la ira. God would be perfectly just and good to condemn us all to hell. Dios sería perfectamente justo y bueno si nos condenara a todos al infierno. Yet in his mercy, he chooses to save some simply because it is his sovereign will to do so. Sin embargo, en su misericordia, Él elige salvar a algunos simplemente porque es su voluntad soberana hacerlo. It is not because of any merit in us. No es por ningún mérito propio de nosotros. This truth kills our pride and humbles us to our core, Esta verdad mata nuestro orgullo y nos hace humildes. leading us to greater thankfulness and dependence upon God. Hasta lo más profundo de nuestro ser, lo que nos lleva a una mayor gratitud y dependencia de Dios. This doctrine of election also is what gives us our assurance of salvation. También es la doctrina de la elección la cual nos da la seguridad de nuestra salvación. This is Paul's whole point in Romans 8. Este es el punto central de Pablo en Romanos 8. Turn with me to John 6:39. Vayan conmigo por favor a Juan 6:39. What did Jesus say in John 6:39? ¿Qué dijo Jesús en Juan 6:39? Go ahead and read it when you get there. Yeah. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Right? Jesus will lose none of those that the Father has given to him. El Señor no va a perder a nadie de los cuales el Señor le ha entregado a Él. Turn also to John 10:28. También vayan conmigo a Juan 10:28. Que dice, Actually, read verses 27 through 30. vamos a leer del 27 al 30, Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. So Jesus will save his people. Así que Jesús va a salvar a su pueblo. None of them will ever perish. Ninguno de ellos va a perecer. Those whom he predestines, Aquellos que ha predestinado, he will justify Él va a justificar and ultimately glorify. y en última instancia va a glorificar. No exceptions whatsoever. No va a haber excepciones en esto. The doctrine of election also comforts us in our weakness. También la doctrina de la elección nos consuela en nuestra debilidad. God, not only will God see his children brought all the way to glory, Dios no solo verá a sus hijos llevados a la gloria, the wider doctrine of his sovereignty over all things is our source of comfort and peace. sino que la doctrina más amplia de su soberanía sobre todas las cosas es nuestra fuente de consuelo y paz. For those who love him and are called according to his purpose, Para aquellos que lo aman y son llamados según su propósito, he causes all things to work together for good. Él hace que todas las cosas obren para bien. All of our triumphs and trials are part of him conforming us to Jesus Christ.
Todos nuestros triunfos y pruebas son partes de Él, conformándonos a Jesucristo and preparing us for his eternal y presence. preparándonos para su presencia eterna. Number 5, the doctrine of election gives us boldness in evangelism. La doctrina de la elección nos da audacia en la evangelización. It is not our job to convince people into the kingdom. No es nuestro trabajo convencer a las personas que entren a su reino. It is not up to us to sway their will with our knowledge of the Bible and our passion. O influir en su voluntad con nuestro conocimiento de la Biblia y nuestra pasión. It is our job to go and share faithfully from Scripture. Nuestro trabajo es ir y compartir fielmente el Evangelio a partir de las Escrituras. God is the one who saves, Dios es quien salva. and he will save people for himself from every tribe, tongue, and nation. Y Él salvará a personas para sí mismo de todas las tribus, lenguas y naciones. We can be confident knowing that his purpose will prevail. Podemos estar seguros de que su propósito prevalecerá. Finally, Y finalmente, the doctrine of election helps us to love people in a godly way. la doctrina de la elección nos ayuda a amar a las personas de una manera piadosa. God is always loving and forgiving towards us, Dios siempre nos ama y nos perdona. and he is unconditionally committed to believers because he chooses to be. Y está comprometido incondicionalmente con los creyentes porque así lo ha elegido. And so as it says in 1 John 4:10 and 11, Por lo tanto, como dice en 1 de Juan 4, 10 al 11, we are to be that same kind of godly love to people, debemos ser portadores de ese mismo amor piadoso to our family and friends and all our acquaintances, hacia nuestra familia, nuestros amigos y todos nuestros conocidos, by being self-sacrificing, siendo abnegados, forgiving, indulgentes, perdonando, patient, pacientes, merciful, misericordiosos and compassionate y compasivos, as he is. como Él lo es. That is the end of the session. Y ese es el final de la sesión.